Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana, que hoy se emite desde el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. El resumen semanal de lo realizado por el gobierno nacional se lo presentamos aquí en este programa. Empezamos con los titulares. $700,000 se invirtió en la construcción de la sede del nuevo Distrito Educativo Intercultural Bilingüe en Sucumbíos. Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral, nos acompaña en una interesante entrevista aquí en El Ciudadano TV. Alex Camacho, secretario técnico de Discapacidades, nos cuenta los logros alcanzados por su institución y la proyección para este 2014. $700,000 es la inversión del gobierno nacional en la construcción de la sede del Distrito Educativo Intercultural Bilingüe en Cascales, provincia de Sucumbíos, donde se evidencia el avance de la revolución educativa. Es lo que miró Jenny Vallejo y nos cuenta en el siguiente reportaje. Cientos de habitantes de Cascales en la provincia de Sucumbíos participaron de la inauguración de la nueva Dirección Distrital de Educación, Gonzalo Pizarro. Rafael Poveda, ministro coordinador de sectores estratégicos, señaló que este tipo de infraestructura es la que la Amazonía y los ecuatorianos se merecen. Esta sede distrital es parte de esos sueños que ya son una realidad, de cómo el petróleo ahora está al servicio de los ecuatorianos. El presidente Rafael Correa, luego de recorrer las flamantes instalaciones, precisó que este no solo es un edificio, sino un nuevo modelo educativo descentralizado. Entonces se acerca el Estado, se acercan los servicios públicos a la ciudadanía. Y con esto se planifica, se atiende mejor, se administra mejor, se enseña mejor en el sistema educativo, porque aquí también se da seguimiento pedagógico, se da seguimiento de la calidad de la educación. La infraestructura de 2 plantas cuenta con un auditorio con capacidad para 110 personas y 6 ventanillas para atender los diversos requerimientos de los usuarios. La inversión es de alrededor de $700,000. Domingo Casein, dirigente de la nacionalidad Shuar, dijo que esta sede es un aporte a la educación de calidad. Nosotros aquí estamos muy agradecidos, las nacionalidades indígenas como quichuas, shuar y cofanes, mestizos, todos unidos para que aquí la Revolución Ciudadana avance con obras. Este centro distrital es parte de la gran inversión que realiza el gobierno nacional en la provincia de Sucumbíos, cuyo monto asciende a aproximadamente $700 millones. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Eduardo Santillán, Jenny Vallejo, El Ciudadano TV. Con una inversión de más de $90,000 se levantó en Tumbaco el primer mega infocentro del país que beneficiará a más de 100,000 habitantes de la zona. Evelyn Andrade pudo constatar las instalaciones y los equipos que posee esta mega obra. Fernanda Crespo, ciudadana del sector, nos cuenta que recientemente pudo adquirir una computadora, pero sin el servicio de Internet, lo que le imposibilita conocer las nuevas tecnologías de información y comunicación en toda su magnitud. No tenemos Internet todavía, es como no tener, porque no se puede explorar, hacer un trabajo, no se puede. Y uno tenía que salir a Tumbaco y alquilar una computadora y por un cierto tiempo para ver cualquier trabajo. Pero en este caso, sí, ahora gracias a Dios que están poniendo este centro tecnológico es una ayuda bastantísima. Incluso está hasta más cerca, ya no tenemos que subir tanto hasta arriba. Y no tiene ningún costo. Y no tiene ningún costo, que es lo principal, ¿no? Es una ayuda increíble.
Como ella, alrededor de 100.000 habitantes se benefician con la inauguración de este primer mega infocentro del país, que atenderá a los sectores de Tumbaco, Cumbayá, Pifo, Puembo, Yaruquí, Babela e incluso el Quinche. Ahora quienes no tuvieron la oportunidad de aprender podrán acceder a este servicio como Fernanda Crespo y Elizabeth Pacheco. Esperemos que no se detengan, sino que se implementen muchos más servicios como estos para padres que sí estamos dispuestos yo creo que de mi parte, a poner el interés de aprender algo más. Estábamos lejos de lo que podríamos enterarnos porque el internet definitivamente nos sirve para, en fracción de segundos, comunicarnos con todo el mundo. A esto se suma la capacitación informática de profesionales que replicarán sus conocimientos a la población. Así nos cuenta Paola Racines, analista técnica del proyecto Infocentros. Además de esto se refuerza con programas de capacitación, con cursos de utilización efectiva de las TICs, para que la gente que no conoce pueda también aprender, y no solamente aprender a utilizar las TICs, sino que aplicar esos conocimientos en su vida y mejorar su calidad de vida, su trabajo, sus actividades productivas. Asistencia técnica que será bien aprovechada principalmente para las actividades académicas que requieren necesariamente el uso de la tecnología. Así lo afirma la estudiante Caterine Sá. A mí me parece un proyecto súper genial, ya que no nos cuesta nada. Podemos venir a hacer consultas del colegio, ayuda a nuestras tareas, me parece una buena idea. Hoy las barreras no existen, ni la edad, ni la condición social e incluso física ya no es impedimento para poder superarse, porque las herramientas están al alcance de todos, así lo señala Jaime Guerrero, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Los 490 infocentros hasta ahora han tenido casi 2 millones de visitas. Son gente que quizás antes nunca tuvo la oportunidad de tener esta capacitación, este acceso a las mejores tecnologías, al mejor equipo y gratis. Una verdadera era digital que las presentes y futuras generaciones del Ecuador empiezan a vivir. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Hacemos nuestra primera pausa, pero al volver no se pierda una interesante entrevista con Juan Pablo Pozo, consejero del Consejo Nacional Electoral, quien nos entrega detalles de la organización del proceso electoral que viviremos los ecuatorianos el próximo domingo. Ya regresamos. En estos momentos nos encontramos con el consejero Juan Pablo Pozo, en el Consejo Nacional Electoral precisamente, ya que analizaremos en los próximos minutos todo el proceso previo a las elecciones del 23 de febrero que ya se aproximan, y pues trataremos de auscultar los detalles, las campañas y las iniciativas que la entidad encargada de los comicios está ejecutando precisamente días antes de las elecciones mencionadas. Consejero, bienvenido al Ciudadano. Quiero arrancar con una pregunta general, digamos. ¿Cómo avanza el proceso de elecciones, las que se vienen? ¿Qué dificultades ha tenido el ente electoral? Y en general, ¿estamos con los tiempos adecuados? ¿Se ha ejecutado lo que estaba planificado? En general, una evaluación. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estamos viviendo ya una etapa preelectoral muy intensa, estamos a muy pocos días de cerrar la campaña electoral, la cual se cierra el día 20 de febrero y de ahí tendremos 2 días de silencio electoral, 21 y 22, y finalmente el próximo 23 de febrero estaremos todos los ecuatorianos convocados a las urnas. Es un proceso electoral que se lo viene trabajando desde hace un año atrás, porque es importante señalar cuándo se cerró el registro electoral. Lo cerramos a finales de agosto, a mediados de octubre hicimos ya la convocatoria de elecciones y el próximo 23 de febrero vamos a elegir más de 5.651 dignidades en todo el país, entre alcaldes o alcaldesas de los 221 cantones, también prefectos o prefectas, viceprefectos, viceprefectas de 23 de las 24 provincias, teniendo en cuenta que Galápagos tiene un régimen especial y no elige esta dignidad, pero también vamos a elegir concejales urbanos, concejales rurales y juntas parroquiales. Por tanto, realmente es una elección en donde se elige el poder local, son las dignidades que están cerca de los ciudadanos, y en esa medida para esta elección se registraron más de 28.000 candidaturas y estamos preparados para este proceso electoral. Hoy podemos decir con
claridad a la ciudadanía que luego de haber pasado estos 3 simulacros que también tuvimos de los procesos electorales, en donde pudimos poner a prueba todo el andamiaje electoral, todos los diferentes proyectos, las juntas intermedias de escrutinio, el conteo rápido que va a realizarse, tenemos proyectos emblemáticos como voto electrónico tanto en Azuay como en Santo Domingo. Para nosotros, luego de esto, podemos decir que para el próximo 23 de febrero estamos totalmente listos y esperamos que realmente se viva una fiesta democrática en las 24 provincias del país. Consejero, dada la coyuntura actual ecuatoriana y dado el panorama electoral que se aproxima, el Consejo Electoral ha puesto precisamente algunas iniciativas y pilotos que usted ha mencionado, por ejemplo, y otras como el poder del voto, como el voto facultativo. Por favor, ¿de qué se trata? Cuéntenos. Ha sido, en algunas incluso se está haciendo por primera vez en el país, ¿no? Efectivamente, yo creo que todo organismo electoral que no mejora sus prácticas electorales, lo decimos claramente, es un fracaso. Y en esa medida lo que ha hecho el Consejo Electoral es mejorando constantemente, continuamente sus prácticas electorales, transparentándolas y también proponiendo proyectos que sin duda son emblemáticos y cambian radicalmente las prácticas electorales dentro de nuestro país. En esa medida también, al haber tenido un proceso electoral reciente, el 17 de febrero pasado, en el que se eligió presidente, vicepresidente de la República, asambleístas, nos permitió durante este año incorporar las mejoras para poder presentar hoy un proceso electoral mucho más confiable, mucho más seguro y también recoger las observaciones que presentaron las diferentes misiones de observación y acompañamiento y hoy haberlas incorporado para este proceso electoral. Existen varios proyectos emblemáticos. Un proyecto emblemático sin duda es haber tomado la decisión como país, como Consejo Electoral, de entrar en la automatización de los procesos electorales y por eso hoy tenemos para el próximo 23 de febrero que casi 1 millón de electores van a votar electrónicamente. Realmente ese es un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo. A manera de datos, el único ejemplo que habíamos tenido es que máximo de 1.000 a 1.200 electores habían votado electrónicamente. Hoy apostarle a la automatización en 2 provincias de forma íntegra, la provincia de Azuay con sus 15 cantones, la provincia de Santo Domingo con sus 2 cantones y también tenemos un proyecto piloto muy pequeño en el recinto La Morita de la parroquia Tumbaco, realmente implica que el Consejo Electoral tomó la decisión de entrar en esta automatización. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino importante, no ha sido un camino fácil, decía yo, porque nos tocó. Precisamente creemos que la posibilidad de entrar en la automatización es generar confianza primero con los diferentes actores. En el caso de Azuay, yo coordino y lidero ese proyecto por Azuay y Cuencano y en esa medida nos hemos sentado con las organizaciones políticas, con organizaciones sociales, con la Federación de Barrio, con las personas con discapacidad, con los jóvenes, precisamente para irles informando de qué se trata el proyecto de voto electrónico. Y habíamos tomado la decisión de que en este camino, en esta transición entre el voto físico, el voto manual al voto electrónico, bajo ningún concepto se pueden vulnerar los principios del derecho al voto. Es decir, que el voto sea escrutado públicamente y sobre todo que sea secreto. Es decir, nadie podrá saber por quién votó la persona que no sea el propio ciudadano. Así es que es una transición importante. Otros proyectos como el conteo rápido, hoy se va a aplicar para 205 cantones, para 205 alcaldes del conteo rápido y también se va a aplicar para 21 prefectos o viceprefectos, exceptuando Azuay y Santo Domingo que tienen voto electrónico y exceptuando Galápagos, que en un momento mencioné. Hay otro proyecto emblemático como el voto en casa para las personas con discapacidad severa. Quisiera compartirte que en el último proceso, apenas esto se realizó en el cantón Ambato, de la provincia de Tungurahua, para 19 personas. Hoy son para 12 provincias, para 18 cantones, más de 320 personas que van a beneficiarse de ese proyecto. Y finalmente un proyecto importante con los jóvenes del país que se llamó El Poder del Voto, que efectivamente fue una campaña de lograr concientizar a los jóvenes de lo que significa ejercer mi derecho al voto, participar en esta democracia representativa. Por tanto, son proyectos nuevos, emblemáticos que han marcado un antes y un después en lo que significa el ejercicio de las prácticas electorales en el país. ¿Cuál ha sido la respuesta concretamente en el poder del voto de los jóvenes, sus familiares y también de las personas con discapacidad, siendo una opción y una estrategia mucho más incluyente, mucho más democrática del CNE para lograr una sociedad más abarcativa y más participativa? Bueno, totalmente positivo. Yo creo que hoy el Consejo Electoral ha tomado la decisión de dejar de ser ese organismo únicamente cuentavotos a que sea un organismo que incluya a los grupos de atención prioritaria y en esa medida los jóvenes son parte del grupo de atención prioritaria, las personas con discapacidad también lo son y aquí hay que decirlo también con orgullo. Hoy los informes de las misiones de observación y acompañamiento el 17 de febrero pasado reconocen al Ecuador como uno de los países que ha podido incorporar a su sistema electoral precisamente a los grupos de atención prioritaria. Quisiera compartir que en el caso del Austro, yo coordino el Austro, Azuay, Cañar, Loja, Zamora y El
del Oro, creamos unas escuelas de formación política y social para jóvenes entre los 16 y los 29 años. Básicamente les dimos herramientas sobre democracia, sobre participación, sobre ética, sobre rendición de cuentas, y en esa medida hoy precisamente hicimos una segunda fase con ellos, hicimos una campaña que se llamó No somos clientes, somos ciudadanos, con el fin precisamente de que exijan a las organizaciones políticas, que exijan a los candidatos la discusión, el debate de propuestas, de planes de campaña, de ejes programáticos, y no la entrega de dádivas ni de donaciones que está prohibida por la propia Constitución y la ley. En esa medida realmente la campaña también Poder del Voto ha significado una campaña positiva en medida de que los jóvenes hoy saben sus derechos, saben sus obligaciones y acuden a las urnas no para hacer un voto facultativo, sino más bien para hacer un voto consciente, un voto informado. Y en otra medida, hoy las personas con discapacidad podemos decir que el Consejo Electoral ha aplicado una política de inclusión como una verdadera política pública. Hoy las personas con discapacidad tienen la posibilidad de tener el voto asistido, pero también las personas con discapacidad severa pueden ejercer su derecho al voto desde su casa. Son personas que no han participado de la historia democrática de este país, que precisamente por sus condiciones físicas no podrían trasladarse a sus recintos. Hoy la autoridad electoral, con toda la formalidad, se traslada a estos domicilios para que puedan ejercer su derecho al voto. Sin duda alguna significa un cambio, una ruptura de paradigmas entre lo que significa la mejora de las prácticas electorales, lo digo permanentemente, pero sobre todo al tenor de la Constitución de la República, que desde el año 2008 establece que los jóvenes de entre 16 y 17 años tienen el voto facultativo, y establece también que las personas con discapacidad deberían ser incorporadas de forma permanente a nuestro sistema electoral. Consejero, ya hablando del tema técnico-tecnológico, ¿cómo va a encarar el CNE las próximas elecciones? ¿Cómo, por ejemplo, se ha desarrollado el proceso de auditoría informática? Importantísimos. Yo creo que todos los procesos tienen que ser totalmente auditados, son parte de la transparencia que tiene que darse a las organizaciones políticas. Hay más de 5 auditorías que han sido planificadas, las cuales se están ejecutando. Hay una auditoría pedida por las organizaciones políticas, insistida, que es la auditoría de la totalización y entrega de resultados con respecto a la transmisión. O sea, para nosotros es importante entregar muestras de credibilidad, de confianza con las organizaciones políticas. Hoy ya no los procesos electorales pueden hacerse en un escritorio o en 4 paredes, es necesario el involucramiento de organizaciones políticas, de las organizaciones sociales en la construcción de procesos electorales. Por tanto, todo el tema tecnológico, todo el tema de infraestructuras es tenido en cuenta por el Consejo Nacional Electoral. Además de eso, recordemos que en el último proceso electoral tuvimos 2 conteos rápidos, el conteo de participación ciudadana, el conteo del Consejo Nacional Electoral, más de 7 exit polls, y lo importante fue aquí que todas y cada una de las fuentes coincidieron en los resultados. Eso significa que se respetó la voluntad de la gente, que se respetó la voluntad del pueblo, y ese es nuestro compromiso de cara al próximo 23 de febrero. También decirles que se tuvo una experiencia exitosa de conteo rápido con apoyo de República Dominicana, y hoy se ha decidido extender esta propuesta de conteo rápido para la dignidad de prefectos y también para los alcaldes. ¿En qué consiste el conteo rápido? Consiste en el escaneo de las actas oficiales de escrutinio que están en las juntas intermedias de escrutinio, se hace una proyección, y en medida de que ya la muestra identifique una tendencia que ya es irreversible, el Consejo está en la capacidad de entregar los resultados parciales de conteo rápido, lo que nos permitirá a los ciudadanos conocer a las 2 horas de cierre del proceso, empezar a conocer ya los primeros resultados oficiales con respecto a quienes han sido electos los nuevos alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales o juntas parroquiales. Y en el caso específico del voto electrónico en la provincia de La Suay y Santo Domingo, a las 2 horas se podrá dar resultados oficiales de todas y cada una de las dignidades, teniendo en cuenta esta nueva modalidad de votación. Esto quiere decir que el CNE, desde la primera elección que organizó este CNE, ha avanzado mucho, ha evolucionado en procesos tecnológicos y en la manera como encarar las distintas elecciones que le ha tocado organizar. Sin duda alguna, y hay que decirles que en estos 2 años, 2 meses de funciones, el Consejo Electoral ha organizado 22 procesos electorales. Parecería que solo fue el último proceso electoral nacional. Hemos organizado 22 procesos electorales, desde la consulta a la concordia, recordaremos algunos, incluyendo por la elección de vocales de juntas parroquiales, revocatorias de mandato, el proceso electoral nacional del 17 de febrero, y hoy estamos más preparados para el proceso electoral del próximo 23 de febrero. Sin duda, al elegir
tanta cantidad de dignidades. Hoy día las campañas se desarrollan en las provincias, en los cantones, en las parroquias. Hay 124 organizaciones políticas debidamente inscritas, 12 de ellas de carácter nacional, el resto son provinciales, cantonales o parroquiales. Por tanto, a todas ellas se les ha permitido, se les ha garantizado la posibilidad de participar en este ejercicio de democracia representativa. Así es que hoy nos encontramos más preparados que antes y en esa medida dar tranquilidad a la ciudadanía, que sepan que el Consejo Electoral va a hacer que se respete la voluntad de la gente, del pueblo en las urnas. Ese es nuestro compromiso, pero también un llamado a que las organizaciones políticas efectivicen lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia, que es el control social, el control político, con presencia de delegados en las juntas receptoras del voto. Entre todos cuidemos los votos. Los grandes guardianes de la democracia, yo lo he dicho de forma permanente, son los miembros de las juntas receptoras del voto, acompañados por delegados de las organizaciones políticas, y en esa medida esperamos que el 23 de febrero también sea un fiel cumplimiento y de respeto a la voluntad de la gente. Una última cosa, consejero. A nivel de observadores, ¿cómo va el proceso? Sé que 158 personas han sido acreditadas, personas, digamos, comunes y corrientes, para también participar en este proceso en calidad de observadores. Efectivamente, creemos que un componente sustancial del proceso electoral y del sistema electoral ecuatoriano es la observación y el acompañamiento. ¿Para qué? Para un mejoramiento. La intención luego de tener esta observación es tener los informes que nos permitan incorporar esas recomendaciones para mejorar nuestro sistema electoral. Así es que lo que ha decidido el Consejo es, teniendo en cuenta el éxito de las misiones electorales anteriores, que en la medida de las posibilidades vengan los mismos observadores con el único fin de que vean del 17 de febrero del 2013 al 23 de febrero del 2014 qué logramos incorporar como mejoras a nuestro sistema electoral. Así es que en esa medida va a haber un importante acompañamiento de autoridades electorales. Son autoridades electorales que han hecho procesos electorales en sus países, y en esa medida el acompañamiento no es únicamente en el día del proceso electoral. El acompañamiento es, ya están este rato instaladas oficialmente la misión electoral de UNASUR, la misión electoral de OEA, desde el 18 de febrero, es decir, 5 días antes del proceso, ya estarán aquí los 158 observadores siendo parte de una etapa preelectoral. Estarán el día del proceso en todas las provincias del país, en un hecho inédito. Normalmente la observación se lo hace en 3 o 4 provincias. Hoy, las 24 provincias del país van a tener un promedio de 5 observadores en cada una de las provincias, lo que nos permitirá al final realmente hacer una sistematización y una evaluación integral de todo el proceso electoral. Muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un gusto, muchas gracias. Ha sido el consejero Juan Pablo Pozo con quien hemos dialogado estos minutos de aspectos relacionados con las elecciones que se avecinan el 23 de febrero, y pues hemos despejado varias dudas y han quedado claras muchos detalles concernientes al proceso democrático mencionado. Continuamos con más. TAME Amazonía es el proyecto que la empresa pública TAME puso en marcha en beneficio de los pasajeros amazónicos, quienes ya con este nuevo impulso que da el gobierno nacional ven más acortadas las distancias entre las provincias de la región. Edison Flores pudo constatar los beneficios de este servicio. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, empeñado en unir a todo el territorio ecuatoriano, ha invertido más de $130.000 en la adecuación del aeropuerto de Cumbaratza en la provincia de Zamora Chinchipe, con lo que se materializó la gestión con la empresa pública TAME y su proyecto TAME Amazonía. Así nos cuenta la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte. El proyecto amazónico de TAME, Empresa Pública de la Amazonía, va a tener 6 aviones para 8 personas que darán servicio permanente y con horarios a todas las pistas de la Amazonía. Este proyecto se inauguró para beneficio de los amazónicos, quienes tendrán el subsidio que les permitirá solamente cancelar $15 por concepto de pasaje. Se trata de aeronaves Quest Kodiak 100, con tecnología de punta y que están capacitadas para aterrizar en este aeropuerto, que tiene una pista de 1.4 kilómetros y cuenta con todas las comodidades para que los ciudadanos puedan trasladarse a las demás ciudades del país y del extranjero. El gerente de TAME, Fernando Guerrero, nos comenta las características de las aeronaves. El panel de control es digital, se lo ve en una forma tridimensional y tiene un sistema GPS.
satelital que no permite perderse a la aeronave en este tipo de pistas que son de difícil acceso para la aeronavegabilidad. El proyecto TAME Amazonía beneficiará directamente a los amazónicos, ya que es un transporte aéreo de personas, pero principalmente de alimentos, medicinas, urgencias médicas, así como la explotación turística ambientalmente sustentable en la región. De ahí la felicidad que tienen los zamorenses, tal como lo cuenta Carolina Cañari. Excelente, es una excelente obra, es algo como para fomentar el turismo, como para que salga adelante mi provincia y así mismo, ya que en tiempos atrás esto ha sido olvidado y ahora estamos. De la misma manera, este servicio ágil es valorado por Osvaldo Ureña. Nos beneficiaremos realmente pues, en transportar personas diariamente y en un reducido tiempo. Estaremos en las diferentes provincias a la cual va a prestar servicio esta importante compañía. Es por eso que ahora el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de TAME, satisfacen las necesidades de los amazónicos, que también forman parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Con imágenes de Gerardo Vélez y Andrés Reynoso, Edison Flores, El Ciudadano TV. Más de 63 millones de dólares se invertirán en el proyecto multipropósito Taguín en la provincia de El Oro, que dotará de agua de riego para los cultivos de la provincia, tanto en invierno como en verano, además de proveer de agua potable a los cantones de Arenillas y Huaquillas. Santiago Ayala viajó hasta ese sector de la patria para contarnos los detalles. Esta es la represa Taguín, ubicada en la zona fronteriza Ecuador-Perú, que sirve para el riego de 5.000 hectáreas de terreno y será potenciada por el gobierno nacional para el beneficio de cerca de 80.000 habitantes. Nos da este apoyo al pequeño agricultor, lo que es del cantón Arenillas y del cordón fronterizo, en cual estamos muy agradecidos. Creo que este sería un beneficio mucho para nosotros, porque con esto creo que podrían los pequeños agricultores salir adelante. Se dará vida a sectores donde muchas de las veces agricultores o familias enteras dejaron de lado la agricultura porque precisamente es un proyecto que se encontraba por mucho tiempo dormido. La transformación de esta represa será una prioridad para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la eficiencia del sistema de riego con una red de tuberías a presión y el revestimiento de los canales que permitirán ampliar el riego a 8.000 hectáreas. Estamos en este momento ya con un proyecto de optimización para llegar a cubrir 3.000 hectáreas adicionales y repotenciar aquellas 5.000 hectáreas que en este momento están siendo cubiertas con los canales de tierra. El presidente Rafael Correa visitó Taguín, en donde se construirá el multipropósito que cambiará las condiciones de vida de las zonas fronterizas que se inundaban en el invierno y en el verano soportaban sequías. Este es un buen ejemplo del viejo país, del país que heredamos. Hace 25, 28 años está esta presa disque funcionando y nunca se la terminó. Se demoraron 11 años en construir. Huaquillas, Santa Rosa, Chacras y Arenillas serán favorecidas con este multipropósito que implica la optimización del agua que ahora se desperdicia en un 60% por la inadecuada ejecución de la represa que empezó a construirse en 1977 y se culminó mal en 1988. Fue uno de los proyectos que le presentamos a Rusia y con presencia del presidente ruso firmamos el acuerdo con la empresa Interrao, que es una empresa pública de agua potable de Rusia, que va a ser la que optimice y complete el proyecto Taguín. En el proyecto se incluye la construcción de una central hidroeléctrica para generar 2,50 megabytes de energía. Y tenemos el compromiso de alargar, extender la vida útil del proyecto por lo menos 30 años más. Los trabajos para la transformación del multipropósito iniciarán en julio del 2014 y concluirán en el 2016. Con imágenes de Ángel Zulca, informó Luis Santiago Ayala, El Ciudadano TV. La Universidad de las Artes fue inaugurada esta semana por el presidente Rafael Correa. El primer campus de este centro universitario
se ubica en las instalaciones del edificio patrimonial de la Gobernación del Guayas. El pensum de esta universidad empezará con las materias de música, literatura, artes audiovisuales. Lorena Intriago nos cuenta los detalles de la concreción de este sueño de miles de jóvenes ecuatorianos. Las artes y la cultura ya tienen su casa en Guayaquil. Esta semana fue inaugurada la Universidad de las Artes, cuyo primer campus está asentado en el edificio patrimonial de la Gobernación del Guayas, en el centro de la urbe. Esta propuesta académica inédita fue destacada por la actriz Rosana Iturralde y el director de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, David Arutunian, quienes participaron en la inauguración de la primera sede. La gente que va a estudiar aquí va a tener la oportunidad de estudiar sin tener que pagar y de conocer mucho más profundamente lo que son procesos de investigación, de análisis, de reflexión sobre lo que es el entorno en el que vivimos con relación al arte que tú practiques. Es el paso tremendo que los resultados nosotros vamos a ver después de una década o 2 décadas, pero el resultado va a impactar al espacio intelectual, espiritual y social del país. Para el director artístico Luis Muecay y el violinista Ecuador Pillajo, la creación de la Universidad de las Artes representa una oportunidad para las nuevas generaciones. Cuando quise estudiar teatro, actuación y danza, tuve que salir del país. No había un lugar en donde estudiarlo aquí, sobre todo en Guayaquil. Entonces esta oportunidad que se le ofrece a las nuevas generaciones a mí me parece sumamente importante. Por otro lado, me da gusto también porque que la sede de la universidad sea en Guayaquil, porque eso implica que esta ciudad adquiere nuevos desafíos de sensibilización, que es lo que nos hace falta. El comienzo de una nueva era para los jóvenes. Yo estoy muy feliz por ellos. Como dijo el presidente, hubiera querido tener el 10% de la ayuda que los jóvenes en la actualidad están teniendo del Estado ecuatoriano. Este año el Centro Universitario abre su oferta académica con las licenciaturas de Cine y Artes Audiovisuales, Artes Literarias Interculturales y Música. Posteriormente, en el 2015 se abrirán las carreras de Artes Escénicas y Artes Visuales. Al momento, 224 estudiantes están listos para empezar sus clases de nivelación el próximo 31 de marzo. Miguel Navarrete y Kevin Mejía obtuvieron un cupo en la Universidad de las Artes. Ellos expresaron su satisfacción por la oferta académica gratuita a la que pueden acceder ahora. Me siento súper emocionado, muy contento porque, imagínense, 29 años yo, y estudiar ahora, hacer un sueño hecho realidad, ya se va a hacer realidad. Es una oportunidad para muchas personas de escasos recursos poder estudiar esta carrera. No sé por otro camino dónde hubiera estudiado actuación. En el campus de la Gobernación funcionarán 11 aulas de clase, un estudio de filmación, talleres de postproducción, la sala de proyección audiovisual, una biblioteca especializada y las oficinas administrativas. La universidad viene a romper por completo toda esa lógica, ¿no? a darle un ímpetu y una fuerza única a las artes que van a cimentar justamente la industria cultural de este país, que va a cimentar ese cambio de la matriz productiva hacia lo que nosotros estamos queriendo apuntar, ¿no es cierto?, que es una economía y una sociedad del conocimiento. La creación de esta universidad contribuirá al fomento de la actividad artística, a la transformación cultural y social que fortalecerá la identidad nacional. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano. Al volver de la pausa, no se pierda una interesante entrevista con Alex Camacho, secretario técnico de Discapacidades, aquí en El Ciudadano TV. Ya volvemos. En los siguientes minutos dialogaremos con Alex Camacho. Él es secretario técnico de Discapacidades. A propósito del año que se viene, pues 2014, nos contará y dialogaremos sobre todo qué planificación se ha puesto en marcha o se pondrá en marcha en los meses venideros en este tema. Señor secretario, bienvenido al Ciudadano. La primera pregunta que quisiera yo
decirle en este momento es, hacemos una evaluación de cómo han avanzado estos años en los que había una revolución social, una revolución estructural en el tema de discapacidades, quizás sin precedentes en el país, y que pues como sabemos ha logrado que el Ecuador incluso esté brindando asesoría en diversos países. Bienvenido una vez más, quisiéramos su criterio al respecto. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, definitivamente el Ecuador ha dado un salto trascendente en lo que se refiere a la revolución de discapacidades. Desde el año 2009, donde se hace el estudio biopsicosocial clínico genético de las personas con discapacidad, que es el punto de partida para poder saber dónde estaban, qué necesitaban y quiénes eran las personas con discapacidad en el país. Definitivamente un proceso que ha venido de la mano de una voluntad política extraordinaria, del apoyo del presidente de la República, del trabajo y del liderazgo del ex vicepresidente Lenín Moreno y actualmente el vicepresidente Jorge Glass. En ese sentido, hasta la fecha, el Ecuador ha podido dar un giro total y radical en cuanto a la situación de las personas con discapacidad. No solamente que sabemos que las más de 300.000 personas con discapacidad dónde están y qué han necesitado, y no nos quedamos solamente en un estudio, sino que se ha respondido frente a esa necesidad. Hasta el momento son más de 511.000 ayudas técnicas entregadas, 11.200 viviendas construidas, son alrededor de 20.000 personas beneficiarias del bono Joaquín Gallegos Lara, y esto definitivamente ha sido gracias no solamente a ese impulso y a esa fuerza de voluntad que ha existido en cuanto a dar este cambio radical, sino también a la inversión, una inversión que va más allá del 5.000% en relación a años anteriores. Eso hace que no solamente lo que se ha podido realizar en el ámbito, en la inversión, tenga sus resultados a nivel nacional, sino también ya la trascendencia a nivel internacional. El Ecuador en este momento es referente para muchos países, es así que se están desarrollando ya algunas iniciativas. Se concluyó con el piloto Tumbes Accesible en Perú, se lanzó la propuesta Piura Accesible también como una réplica de Manuel Espejo en esta provincia, en este estado también en la hermana República del Perú, y adicionalmente el programa Artigas Sin Barreras. Artigas es una provincia al norte del Uruguay que colinda con Brasil, en donde de igual forma se desarrolló un pilotaje en cuanto a la atención a las personas con discapacidad con asesoría técnica interinstitucional del Ecuador. Y ahora no solamente que hemos logrado eso, sino que existe el interés ya del gobierno del Uruguay para avanzar al programa Uruguay Sin Barreras. Pero fundamentalmente el logro más importante es haber cambiado la percepción de la misma sociedad, que las personas con discapacidad nunca más se sientan avergonzadas, avergonzando, sino también se sientan ya parte plena e incluyente de la sociedad. Y eso creo que quizás es el mayor logro. El Ministerio de Relaciones Laborales, por ejemplo, ha dado un logro fundamental, avanzando en el 2009 de 9.000 personas con discapacidad insertadas en el ámbito laboral a más de 66.000, y en otros ámbitos como son la educación también, en donde ya se están dando los primeros pasos. Señor secretario, ¿ha sido necesario un cambio paulatino cultural de los ecuatorianos en sí para precisamente tomar en cuenta más a los discapacitados, y ha sido necesaria una política de Estado para que ahora se vean estos resultados? Bueno, fundamentalmente el momento en el que el presidente de la República, Rafael Correa, declara como política de Estado en el año de 2007 a la atención prioritaria de las personas con discapacidad, se empieza a dar ese giro, se empieza a dar ese cambio. Fundamentalmente porque no solamente, y es uno de los aspectos que muchos países del mundo señalan, es decir, cómo es que Ecuador ha logrado esos resultados en tan corto tiempo, cómo es que ha logrado atender a la mayor parte, digamos casi a la totalidad de su población en tan corto tiempo, en cambiar cifras de inclusión laboral y educativa en tan corto tiempo. Y es que no solamente se centró en esta ocasión el país en hacer un estudio, sino en responder. Esa respuesta, y como lo ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana, es lo que ha cambiado definitivamente la situación y la percepción misma de la sociedad, de las personas con discapacidad hacia el Estado. Es decir, se ha recuperado la esperanza, se ha recuperado la confianza y, por supuesto, un estudio que no solamente fue investigando, sino también actuando, respondiendo sobre la marcha. Eso ha hecho que culturalmente, socialmente, la discapacidad no sea nunca más el tema olvidado, nunca más sea el tema de limosna o de simplemente emplearlo en momentos de campaña electoral, sino que la discapacidad es ahora un tema prioritario en la agenda del gobierno nacional, que la discapacidad no solamente que ha reflejado la capacidad de un Estado para probablemente ser la mejor cara en cuanto a la inclusión social,
hacer la mejor cara probablemente en uno de los proyectos y de los programas más importantes del gobierno de la República del Ecuador. Superado entonces la etapa del estigma, de la vergüenza incluso, que usted menciona, precisamente esta nueva etapa, el 2014, ¿qué es lo que se ha planificado? ¿En qué estatus está la política de Estado y la institucionalidad en torno al respeto y a la inclusión de personas con discapacidad? Claro, la percepción de la población en otrora era justamente a lo que usted enfoca, a la vergüenza, al estigma, pero una vez que las personas con discapacidad se han ido incluyendo en la sociedad en los diferentes ámbitos, una vez que se ha podido evidenciar también las grandes capacidades que tienen las personas con discapacidad y esos cambios radicales que se han dado, definitivamente eso ha provocado y ha hecho que se den pasos importantes, no solamente en ámbitos deportivos, culturales y en otra índole también. Pero una vez que la Secretaría Técnica de Discapacidades del vicepresidente Jorge Glass impulsa la creación de la Secretaría Técnica de Discapacidades y el presidente Rafael Correa, con decreto ejecutivo número 6, lo crea en el 30 de mayo para dar continuidad justamente a la labor que se venía desarrollando desde la Vicepresidencia de la República, se crea una secretaría con dos mandatos fundamentales. Sí, en primer lugar, coordinar la implementación de la política pública en materia de discapacidad en el territorio ecuatoriano y dos, avanzar en la institucionalización de los programas, sí, que ya consagrados en la Ley Orgánica de Discapacidades, en esa ley que fue también un logro de este gobierno, pueda ya asumir cada una de las responsabilidades y los roles que les competen a las instituciones. En ese sentido, y para este año avanzaremos hasta el mes de junio, ya con que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Vivienda asuman al 100% sus responsabilidades, como lo hemos venido coejecutando desde el año anterior. El Ministerio de Salud ha avanzado ya de una manera importante en lo que se refiere a la calificación, al diagnóstico, a la carnetización propiamente dicho, como establece la ley, y de igual forma avanzará ya en lo que es, esperemos a partir del mes de junio, en lo que se refiere a entrega de ayudas técnicas y otros aspectos que son competencia y rectoría, por supuesto, de salud. Con el Ministerio de Inclusión Económica, y Social, venimos desarrollando ya un proceso de ejecución sumamente importante en el bono Joaquín Gallegos Lara. Son 20,000 beneficiarios que están siendo ya, que están recibiendo su bono, su pensión de $240 mensuales desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social desde el mes de agosto. Y lo importante de este proceso, de este acompañamiento, de esta coejecución, es que prácticamente no se ha sentido realmente ese cambio. Y de igual forma, institucionalizaremos con mucho más fuerza, con mucho más, con algunos aspectos ya que van fundamentalmente enfocados a la inclusión y a la exclusión de casos, al seguimiento, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social hasta el mes de junio. De igual forma, con el Ministerio de Vivienda se tiene pensado también avanzar en esos procesos en lo que se refiere a la dotación de viviendas dignas, accesibles a las personas con discapacidad y sus familias, pero ya de una manera mucho más fuerte, mucho más territorial, por supuesto al alcance de toda la población en el ámbito local, que es justamente lo que se quiere, es abarcar la mayor cantidad de servicios posibles y a la mayor cantidad de territorio posible y, por supuesto, al mayor número de beneficiarios. Entonces, en esa línea de institucionalización, hasta el mes de junio, creo que habremos completado ya casi el 100% de ese proceso. Y en el otro camino, que es la coordinación de la implementación de la política pública en materia de discapacidad, la Secretaría Técnica de Discapacidades ha venido trabajando en cimentar las bases de lo que consideramos desde el futuro para las personas con discapacidad. En esa base se encuentra la Estrategia Nacional de RBC. La RBC es la rehabilitación basada en la comunidad, es una estrategia conocida mundialmente que lo que hace es potencializar la capacidad de las personas con discapacidad y sus familias en el ámbito local, acercarlo intersectorialmente con todos los actores que de una u otra manera están involucrados, pero fundamentalmente potenciar sus capacidades y por supuesto también la exigibilidad de sus derechos desde una forma proactiva. La estrategia RBC será instaurada hasta final de este año en 92 de los 140 distritos del país y va acompañado, por supuesto, de la conformación de redes intersectoriales y del levantamiento de un mapa de recursos en donde
simplemente con entrar en línea o a través del 1-800 Manuela, que es una línea telefónica gratuita, se pueda direccionar a partir ya del mes de marzo y hacer referencia adecuada de cada uno de los servicios que existe territorialmente, localmente, en cuanto a discapacidad. Esta propuesta, este mapa de recursos, se ancla perfectamente en lo que viene trabajando el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en cuanto a la cartera de servicios. Es decir, será un componente más que servirá fundamentalmente y le permitirá a la población acceder de manera mucho más rápida, mucho más oportuna, mucho más eficiente, sí, a los servicios, en este caso, en lo que se refiere a discapacidad, que no solamente brinda el Estado, sino también que se encuentran en el ámbito privado. ¿Por qué trabajar en esto? Porque uno de los factores más importantes es que la persona con discapacidad, en el momento en el que adquiere su discapacidad o en el momento en que nace un niño con discapacidad, pueda ser direccionado de la manera correcta y se evite ese vía crucis muchas veces de ir de lugar en lugar y muchas veces sin respuesta. En un segundo momento, con la base que es la RBC, la rehabilitación basada en la comunidad, tenemos, digamos, en cierta manera el puente facilitador a las dos grandes aristas que son la inclusión educativa y la inclusión productiva. Ese gran puente facilitador es el trabajo y lo que venimos impulsando, que es la accesibilidad universal. La accesibilidad hace referencia al diseño universal para eliminar todos los obstáculos de acceso al medio físico, a la comunicación, a la información, a las tecnologías. En ese sentido, junto con el INE, hemos adoptado ya varias de la normativa internacional que se ha encontrado disponible y que será publicada ya en las próximas semanas, de tal forma que los gobiernos autónomos centralizados, donde está la principal competencia en cuanto a la eliminación de obstáculos, pueda ya implementarse a través de una normativa, a través de ordenanzas que permitan justamente hacer las acciones. Allá quería llegar yo, señor secretario. ¿Cómo ha sido el trabajo con los GATS y con instituciones, como por ejemplo la Asamblea Nacional? Porque ha habido que trabajar también en marcos legales, ha habido que hacer reformas que usted me está contando para preparar el terreno o el contexto de ayuda. Creo que la mejor experiencia con la Asamblea Nacional fue la construcción participativa de la Ley Orgánica de Discapacidades. Una ley que nace paradójicamente el 30 de septiembre, con el primer taller participativo acá en la ciudad de Quito, y que se va construyendo y que luego fortalece a otras propuestas que se presentaron a la par. Yo creo que el rol que ha desempeñado la Asamblea Nacional ha sido trascendente para darle sostenibilidad a este proceso. Con los GATS tenemos experiencias, que diría ya exitosas. Uno de ellos con el gobierno descentralizado del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es quizás la mejor experiencia que hemos tenido hasta el momento, con un compromiso y una voluntad férrea de su alcalde Augusto Barrera, de todos sus concejales, en donde hemos podido ir avanzando ya en algunos elementos, no solamente en accesibilidad, sino también en gestión de riesgo, en desastres de discapacidad y por supuesto en otros elementos como la visa inclusiva, que lo comentaré más adelante. Entonces, una vez roto la barrera de la accesibilidad, una vez roto esos obstáculos, podemos acceder a dos fuertes líneas que son la educación inclusiva y la inclusión productiva. En la educación inclusiva estamos apoyando, asesorando al Ministerio de Educación, caminando junto a ellos de la mano para apoyar en todo lo que se refiere a accesibilidad y de que de una forma podamos al final de este año arrancar ya la propuesta que tiene el Ministro de Educación, Augusto Espinosa, que una escuela por distrito sea inclusiva. A la par, otras iniciativas como el desarrollo de un plan nacional para lo que se refiere al abordaje integral de los trastornos del espectro autista, entre otros elementos. Con educación, que definitivamente es del futuro, la educación inclusiva es del futuro para las personas con discapacidad, podemos seguir fortaleciendo otra arista que hemos venido trabajando, que es la de la inclusión productiva. Ya no solamente la inserción laboral per se, que lo ha hecho de una manera muy importante, espectacular, diríamos, del Ministerio de Relaciones Laborales, sino que junto con el MIPRO y el Banco Nacional de Fomento, desarrollar e impulsar esta estrategia que le hemos llamado inclusión productiva, para que las personas con discapacidad, los emprendimientos, que son ideas que vienen de las personas con discapacidad y en donde no solamente se les asigna un recurso reembolsable en este caso, sino que se les brinda todo el asesoramiento. Esa idea se transforma en un plan de negocios con un seguimiento importante, se avala ese proceso junto con el MIPRO y es presentado al Banco Nacional de Fomento para que pueda ser canalizado un crédito a tasas preferenciales, pero de igual manera un proyecto sostenible y fundamentalmente que pueda el banco recuperar justamente ese crédito. En eso vamos avanzando ya de una manera, yo diría, exitosa. Sí, más de 50 emprendimientos hasta el momento, hasta el fin de año serán 200
14 emprendimientos los que estén listos, y que sean de cierta forma la base y un poco la referencia de lo que se puede hacer en torno a las personas con discapacidad. Han existido muchos estigmas, incluso desde la inclusión financiera, de que las personas con discapacidad no son sujeto de crédito. Hay que señalar que la ley de discapacidades ya cambia ese mecanismo y justamente le da otro enfoque. Pero las personas con discapacidad, y lo estamos viendo en estos emprendimientos, sí son y sí pueden ser sujetos de crédito, siempre y cuando hayan sido asesorados adecuadamente, hayan trabajado un plan de negocio adecuado, hayan hecho un análisis del mercado local y se les pueda ayudar con una intervención integral, incluso con la marca de su emprendimiento, con una página web y con todas las estrategias de marketing del caso. Son ya experiencias exitosas en donde muchos de ellos, más del 50% de los que han accedido a créditos, incluso ya están pagando sus créditos en un avance bastante importante, y de esa forma, al crear al final de este año la red de inclusión productiva que ancle el trabajo que hace el SECAP a través de la capacitación, de lo que se viene haciendo a través del Ministerio de Relaciones Laborales y lo que se hace todo el sector que va directa o indirectamente relacionado con inclusión productiva, podemos tener finalmente los dos grandes elementos que constituyen el futuro para las personas con discapacidad: la educación inclusiva y la inclusión productiva. De esa forma generamos finalmente lo que se denomina la inclusión integral de las personas con discapacidad. No hay inclusión integral si no hay accesibilidad, no hay inclusión integral si no hay educación, y fundamentalmente no hay inclusión integral si además del trabajo no hay la posibilidad de que la persona con discapacidad pueda desarrollar sus propias iniciativas, sus propios emprendimientos, su propio trabajo a partir de sus ideas. En esos elementos, una vez que hemos cimentado, recapitulando, RBC como la base de este proceso, como la sostenibilidad, el puente que es la accesibilidad y estas dos aristas, educación e inclusión productiva, habremos cumplido nuestro rol hasta fin de año. Señor secretario, muchísimas gracias por atender la entrevista. Muchas gracias. Ha sido Alex Camacho, secretario técnico de Discapacidades, con quien hemos hecho una evaluación, una breve evaluación y un diagnóstico de cómo ha avanzado la política del Gobierno Nacional en torno a personas con discapacidad. Hemos también analizado qué es lo que se viene este 2014 y nos ha sabido explicar varios temas técnicos, institucionales, que pues ayudarán a que esta iniciativa revolucionaria que ha tenido el gobierno vaya incrementándose y vaya potenciando su fuerza hacia la sociedad ecuatoriana, precisamente hacia los más vulnerables, que son las personas con discapacidad. Continuamos con más. El próximo domingo los ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir autoridades seccionales. El Consejo Nacional Electoral trabaja arduamente para transparentar el proceso electoral con proyectos como voto electrónico, voto en casa y quiero elegir. Los detalles de esta organización del proceso electoral nos los trae Evelyn Andrade. Alrededor de 27.895 candidatos están inscritos y podrán participar en las próximas elecciones, donde se elegirán 5.651 dignidades, 221 alcaldes, 46 prefectos y viceprefectos, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales y 4.079 vocales de las juntas parroquiales rurales en todo el país. El Consejo Nacional Electoral trabaja actualmente en proyectos que buscan democratizar, transparentar y efectivizar el proceso electoral. Entre ellos están el voto electrónico, que inicia como proyecto piloto en las provincias de Azuay, Santo Domingo de los Áchilas y La Morita en Pichincha para las elecciones seccionales de febrero 2014. Así lo mencionó Fausto Albán, gerente del proyecto Voto Electrónico del Consejo Nacional Electoral. Esta dirección es la que se ha acercado a las diferentes provincias y ya han hecho evaluaciones, encuestas a la ciudadanía para saber cuál es la aceptación, y hasta el momento ha sido favorable. Eliminamos las grandes sábanas de papel que teníamos en las diferentes elecciones y utilizamos ahora la tecnología. Utilizamos estas máquinas que son con pantallas táctil, en donde vamos a ir eligiendo los candidatos que nosotros consideramos necesarios. También está el voto en casa, que consiste en un kit electoral incluido un biombo que deberá ser trasladado hasta el domicilio de las personas con discapacidad para que puedan ejercer su derecho al sufragio.
Cabe mencionar que el voto será secreto, según lo manifestó Arturo Moreno, gerente del proyecto Voto en Casa del Consejo Nacional Electoral. Entonces hemos enfocado nuestro grupo objetivo a adultos mayores con discapacidad que tengan más del 75%. En el Ecuador alrededor, en estos 18 cantones, existían a 1.500 personas en estas condiciones. Además, la campaña Quiero Elegir, orientada a promover el voto facultativo de adolescentes entre 16 y 17 años en todo el país, con el apoyo del Ministerio de Educación y el Instituto de la Democracia. Roberto Iturralde, director del Instituto de la Democracia, se refirió al respecto. Una participación muy alta. En las últimas elecciones del año pasado, de los 670.000 adolescentes que estaban inscritos para votar, acudió un 75% a votar. Así que no es nada despreciable. Los adolescentes constituyen cerca de un 5% del padrón electoral, así que hay una buena participación. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Así llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos este día. Y no se olvide que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio de internet www.elciudadano.gov.es. Hasta el próximo domingo en una nueva cita con El Ciudadano TV, la imagen de la Revolución Ciudadana.